Bien, en el video de hoy trataré de explicar de la mejor manera y lo más breve posible cómo desarrollar el circuito en el simulador de Proteus de una multiplicadora de dos números de 3 bits, donde el número máximo que se puede mostrar en la simulación con los 3 bits encendidos en ambos números es 49. ¿Cómo se llega al resultado de 49? Sabemos que en binario 3 bits en cuyos valores los 3 son unos, representan un 7. Entonces 7 por 7 pues es 39, ¿no? Antes de pasar al esquema del circuito lógico y entender el funcionamiento de la simulación, pues podemos ver que en su mayoría totalmente el flujo de todo el circuito es mediante compuertas lógicas, muchas simples como la AND y la XOR. Pero en este proceso donde vamos a explicar, bueno, donde voy a explicar cómo hacer este proceso lógico de la suma y los acarreos de una multiplicación binaria. Sobre todo porque sigue la misma secuencia de una multiplicación estándar, pero con ciertas reglas. Por ejemplo, sabemos que este es nuestro número uno, nuestro número 2 y con el valor mínimo en todos los bits 0 y valor máximo de 1. ¿Cuánto equivale la cantidad de unos o ceros según el código binario? Yo creo que no habría tanta necesidad de hacer mucho énfasis, pero en caso de que haya dudas, pues aquí está, ¿no? Esta es la expresión en valor binario, por eso aquí tenemos como subíndice 2, y esta es la expresión que debería tener en valor decimal, aunque marca aquí octal por el sub 8, como no llegamos a pasar del 9 aquí, no hay necesidad de hacer otro cambio, ya que el resultado sigue siendo lo mismo. Cuando todos los bits equivalen 0, 0. Aquí el primer bit equivale a 1, 1. El segundo bit equivale 1 y el resto 0, tenemos 2. La lógica en cada posición de los bits no hay tanto problema con ello porque en la primera posición todos los bits valen 1, en la segunda posición los bits valen 2 y en la tercera posición valen 4. Y según los bits que estemos utilizando es el valor que se va a utilizar. Aquí no hay ningún bit, por lo tanto es 0. Aquí el bit está en la primera posición. En la primera posición dice que vale 1. En el siguiente solamente hay un bit en la segunda posición, vale 2, por lo tanto es equivalente a 2. En el siguiente tenemos un bit en la posición 2 y 1. Tenemos 2 y 1, por lo tanto se suman. 2 más 1 tenemos aquí 3. Y así con todos los demás bits hasta llegar al último, que es el valor de 7. Dejando de lado el cómo se representan cada número binario, tenemos que enfocarnos de la siguiente manera. Cada número va a tener tres entradas o tres valores de entrada, los cuales son A0, A1 y A2 para el primer número y B0, B1, B2 para el segundo número, ¿vale? Esto debe seguir la misma lógica que una multiplicación estándar. Aquí tenemos simple un 123 por 123. Sabemos que la lógica es multiplicar el primer término por los tres de arriba, el segundo por los mismos tres de arriba y finalmente el tercero por los tres de arriba. La cuestión es la siguiente. Una vez que se multiplicamos, por ejemplo, 3 por 3, 9. 3 por 2, 6 y 3 por 1, 3. Tenemos el primer dígito, que es 169. Pasamos al siguiente número, que es 2, pero ya no multiplicamos y colocamos el resultado sobre la misma línea de los productos. Nos recorremos un lugar y hacemos el mismo proceso. 2 por 3 son 6, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. Y tenemos el siguiente término. Y vamos por el siguiente producto. 1 por 3, 1 por 2 y 1 por 1. Y lo mismo, no colocamos en la misma fila, sino nos recorremos una casilla o un dígito. Y aquí la secuencia después de hacer una multiplicación simplemente es una suma de los productos de cada,
de cada término, o productos parciales si lo queremos ver de alguna manera. ¿Por qué producto parcial? Porque no es el resultado final de tu multiplicación. Es producto parcial porque el 3 por 123 me da 169. El 2 por 123 me da 246 y el 1 por 123 me da 123. Cada uno de estos son los productos parciales que se obtienen de cada multiplicación. Y para obtener el resultado final se hace lo siguiente. Se suma el 9 con todos los elementos que tengamos en las siguientes posiciones de manera descendiente. Como no hay, pues el 9 baja de forma directa. Luego pasamos con la siguiente fila. Tenemos 6, 6, 6 más 6 nos da 12. Se coloca 12 como valor de las unidades y tenemos 1 en el valor de acarreo. Es importante entender cómo funciona el acarreo tanto en la multiplicación decimal como en la binaria, porque es lo que nos va a generar ese dilema de cómo manejar ese bit que estamos acarreando. Y pues si continuamos con lo mismo, 1 más 1, 2, más 4, 6, más 3, 9. Si no hay decenas que acarrear, pues se deja la unidad completa. Pasamos al siguiente elemento, 2 y 2 son 4 y 1 pasa directo. Y ahí sí tendríamos el resultado de una multiplicación decimal. En cambio, con una multiplicación binaria, tenemos una secuencia más o menos así. ¿Vale? Donde igual tenemos todos los bits del número 1 a 0, a 1, a 2 y los bits del segundo número B0, B1, B2. Donde sabemos que A0 por B0 tenemos A0, B0. A0 por B1, A0, B1. Lo que estamos haciendo aquí no es más que álgebra básica, donde sabemos que A por B es igual a B. Siguiendo esta misma lógica algebraica, estamos aplicando, pero para resolver una multiplicación binaria, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo, terminamos todos los productos con A0, nos desplazamos un lugar, o sea, pasamos de esta línea a la siguiente, y ahora todos con A1, A1, B0, A1, B1, A1, B2. Nos desplazamos a otro lugar y tenemos A2B0, A2B1 y A2B0, aquí está, ¿sale? Esto que tenemos aquí o este resultado se puede obtener de este enlace es el que está en una wiki de electrónica, es lo que puede ayudar. O sea, si no quieren hacer todo este proceso matemático o algebraico, de la manera en la que se quiera mostrar, pueden buscarlo directamente. Hay lugares donde ya existe la ecuación o el proceso que se tiene que resolver, solo que hay algunas cuestiones donde vamos a tener complejidades. Por ejemplo, aquí, como podrán darse cuenta, el circuito lo muestra como con muchos menos elementos que el que se veía anteriormente, ¿no? En la simulación. Tenemos los bits de entrada, número 1, número 2, las compuertas lógicas AND, que no hay problema, pero aquí tenemos otro integrado, es el 74 LS83 y aquí igual 74 LS83, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál sí funciona y cuál no? Los dos funcionan, solo que la lógica detrás de esto es diferente. Pero el proceso electrónico es el mismo, ¿ok? Y aquí tenemos un detallito. Sabemos que dentro de nuestra operación de multiplicación, este baja directo, estos dos se suman y se obtiene un resultado, estos tres se suman, siguiente resultado, estos dos se suman, tenemos un resultado y este de aquí pasa directo. Pero nos da como resultado una salida de 1, 2, 3, 4, 5 bits. Pero en el esquema que tenemos aquí o en esta ecuación tenemos un sexto bit adicional. ¿De dónde rayos sale este bit? Bueno, pues lo mismo que en una operación decimal. Si aquí este número, este producto de A2B2 lleva un acarreo adicional y se completa la unidad, se tiene que desplazar a un siguiente acarreo y este es el que se desplaza aquí. Veámoslo con un ejemplo práctico.
Supongamos que aquí dentro de nuestra operación, este A2B2 tiene como valor 1. Y dentro de nuestra multiplicación, por ejemplo, suponiendo que estos son los valores que tiene, ¿no? A2B2 es igual a 1, pero tiene un acarreo de esta suma. Dentro de la suma binaria, 1 más 1 es equivalente a 1, 0. Que es como si hiciéramos 9 más 1 es igual a 10. Y sabemos que en estos casos se coloca el 0 y en el siguiente valor se lleva el 1 de acarreo, suponiendo que tuviéramos aquí otros valores. Pero en una suma binaria tenemos las siguientes reglas. 0 más 0 es 0, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, y 1 más 1 es igual a 1, 0. Por lo tanto, si lo viéramos de manera decimal, este sería el 0 que se coloca y el 1 que llevamos, o el 1 de acarreo, como estemos acostumbrados a verlos de forma matemática. Entonces, si aquí mi producto obtenido por A2B2 es 1 y tengo un 1 de acarreo de esta operación, 1 más 1, siguiendo esta regla, es 1, 0. Colocamos un 0 aquí, llevamos 1 de acarreo y aquí ya no tenemos nada con qué operar, por lo tanto baja directo. Y ahora sí tenemos una salida de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits, que es precisamente la que se muestra aquí, ¿vale? Este enlace de esta página lo voy a poner en la descripción por si quieren ponerse a leer exactamente qué proceso, qué lógica está realizando. Con todo gusto lo pueden hacer. El único detalle es lo siguiente. Como pueden darse cuenta aquí mismo, nos explica que necesita displays de 7 segmentos, es un multiplicador de 2 números de 2 bits, pero lo que nos interesa es qué rayos es esto, este componente. El 74LS83. Esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí son integrados que ya se encargan de hacer esa sumatoria o hacer la suma de los productos de bit del número 1 y del número 2, tomando en cuenta esos elementos. Pero, acá está, sumador vamos a mantenerlo ahorita de 2 bits porque el que mostraba era de 4. Tenemos... No, no es esta de aquí. Sumador... Acá está, sumador binario, este es directo. El sumador binario mantiene una lógica, lo pueden ver mediante un mapa de Carnot o su tabla de verdad, donde necesita 2 entradas, porque pues es una suma. Para que se pueda sumar necesitamos mínimo 2 valores para poder hacer la operación, que sigue la misma secuencia de aquí. O sea, aquí no hay nada con qué sumar, pues pasa directo. Aquí hay 2 elementos, ya se puede realizar una suma. Entonces, la tabla de verdad quedaría de la siguiente manera, que es lo mismo que estábamos viendo anteriormente con las reglas de la suma binaria. 0 más 0, 0, 1 más 0, 1, 0 más 1, 1. Y aquí 1 más 1 dice que es 1, 0. En la tabla se muestra lo siguiente. El valor de tu suma de 1 y 1 te da 0 en la salida y un 1 de acarreo. Por eso tiene esta nomenclatura. Cout o Cout, que es una expresión de el carry de salida. ¿Vale? Pero viéndolo en un circuito lógico o en un esquema o como le quieran llamar, es de la siguiente manera. Entrada A, entrada B, el valor de la salida y estos dos, estas mismas entradas tiene que conectarse a una compuerta lógica distinta para que nos dé el carry de salida.
¿Qué compuertas son? Es el que tenemos acá. Esta compuerta, para quienes no la conozcan, se llama XOR. Aquí está la tabla de componentes. Ya lo ven. Se llama XOR. Tiene un pin de entrada, dos pines de entrada y uno de salida. Y lo tenemos así. Lo del A y B no necesariamente tienen que ser esas letras, se pueden expresar como las que tú quieras, pero es fácil seguir la lógica cuando tenemos una variable para mostrar qué tenemos, ¿no? Entrada A, entrada B, se hace la operación XOR y obtenemos el valor de salida. Y la entrada A y la B también se van a conectar, pero ahora una compuerta AND y nos va a dar nuestro valor de el carry. ¿Cómo es que funciona este proceso? Si nos vamos directamente, aquí en la tabla de verdad, si hacemos un 0 más 0, sabemos que el resultado es 0. 0 más 1, tenemos 1. 1 más 0 nos da 1. Y 1 más 1 en la compuerta XOR o en su tabla de verdad del XOR nos sale 0. Y en la compuerta lógica AND, 1 más 1 nos da 1. Bueno, en la AND es una multiplicación, 1 por 1, 1. 1 por 0, 0, 0 por 1, 0 y 0 por 0, 0. Es importante conocer bien las tablas de verdad. Tabla de verdad XOR. La buscamos aquí. Y precisamente aquí está, hasta el símbolo y su salida. Permítanme, ahí está. Cuando, viendo de forma rápida, las dos entradas iguales, la salida es 0. Y entradas diferentes, la salida es 1. Pero es más que nada una suma. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1 sabemos que es 1, 0. Pero lo que nos importa es la salida. El carry se obtiene con la compuerta lógica AND. Y la tabla de verdad de la AND se representa como una multiplicación. Aquí la tenemos. ¿Por qué como una multiplicación? Cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Por esa razón, con que un valor de los bits de entrada, ya sea A o B, sea 0, la salida siempre es 0. Pero si los dos son 1, vamos a obtener un 1 de salida. Por esa razón, en nuestro half adder o semisumador, solamente maneja dos entradas, salida de la suma, y esas mismas dos entradas me van a dar el acarreo. Si aquí tuviéramos 1 y 0, la salida es 1. Tomamos esos mismos valores, 1, 0, el acarreo automáticamente es 0. Y en la siguiente parte del sumador, que es el full adder o el sumador completo, que es este de aquí, está un poquito más extenso. ¿Por qué? Tiene una, dos compuertas XOR, una, dos compuertas AND y finalmente una compuerta OR. Este proceso lo que hace es valor de entrada A, valor de entrada B, se hace la suma y el resultado se le tiene que sumar el acarreo anterior. Por ejemplo, en este esquema se sumaron estos dos y aquí tenemos el valor de salida de estas dos sumas. De estos dos productos se obtuvo el resultado. Y luego el acarreo se tiene que sumar al resultado de estos dos de aquí. Y ese resultado se tiene que volver a sumar con este que tenemos aquí. Ahorita en el diagrama en Proteus veremos un poquito más a detalle eso. Y estas compuertas AND que tenemos aquí, lo que hace es, si la suma de A y B lleva un acarreo, lo vamos a manejar aquí. Y si la suma igual de A y B con el acarreo de entrada suman otro bit adicional, lo vamos a controlar aquí. Por ejemplo, A y B son otros valores de entrada, que son los que tenemos aquí en nuestro mapa de Carnot. A,
tiene valor posible para 0 y 1. B y el valor del acarreo de entrada, o C, tiene dos posibilidades para que sean 0 y 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Esto es un mapa de Carnot, que ya vieron que la secuencia es la misma. Entonces, si en caso de que tengamos elementos con acarreos, por ejemplo, 1, 0, 1, nuestro valor aquí es una salida de 1. Lo mismo con los elementos que tenemos aquí. Y la operación sigue la misma lógica que una suma decimal. Tenemos el valor del número 2 o la entrada B con el acarreo de entrada, más la entrada A con el acarreo de entrada, más el valor de la multiplicación anterior o del producto AB. Y este es el acarreo de salida, el carry out o el C out. Paso a paso, ¿cómo llegamos a eso? Supongamos que estos elementos que tenemos aquí, voy a reemplazarlos ya por bits. Y lo vamos a manejar como si todos fueran bit 1, para que podamos entender bien cómo es que estos acarreos están llegando a la operación. Sabemos que tenemos aquí y vamos a colocar 1, 1, 1, 1, 1, 1 y por último 1, 1, 1. Ahí está. Y nos encargamos de quitar estas salidas. Si seguimos el proceso lógico, sabemos que entonces todos estos bits deberían ser 1 y también los bits de arriba, quedando como 1, 1, 1 por 1, 1, 1. Ahorita los mostramos. Ahí está. Todos los bits de abajo, los tres son 1 y los bits de arriba son 1. Hacemos la operación. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Yo creo que no hace falta explicar que todos los demás la salida es la misma, solamente que se van a ir desplazando un elemento. La magia viene la siguiente. Este no tiene con quién sumarse, por lo tanto, vamos a colocarlo en rojo, por lo tanto pasa directo. 1 más 1, siguiendo nuestras reglas, es 1, 0. Y como nos enseñaron, 0 y llevamos 1. 1 más 1, 1, 0. Ahorita tomamos el acarreo. Que no nos preocupe. Estos dos ya se operaron. Y nos da como resultado 1, 0. 1, 0 más este 1 que tenemos. 0 más 1, 1. 1 no tiene nada y queda como 1, 1. Ahora vamos con el siguiente bit. Tenemos 1, 1 más 1. 1 más 1. Como colocamos 0, llevamos 1. 1 más 1, 0 y llevamos 1. Ese 1, como no tiene con qué operarse, tenemos como valor esto, 1, 0, 0. Seguimos lo mismo, colocamos aquí el 0 y este 1, 0 nos lo llevamos aquí como acarreo. Ahora tenemos 2 bits de acarreo y seguimos la misma lógica. 0 más 1, 1 y el 1 queda limpio. Por lo tanto, ahora el número de estos dos es 1, 1. Ahora a ese 1, 1 le vamos a sumar este que tenemos aquí. 1 más 1, 1, 0 y llevamos 1 de acarreo. 1 más 1 igual 1, 0. Volvemos a tener el mismo 1, 0, 0, 0. Colocamos 0 y nos llevamos de acarreo igual 1, 0. 0 más 1, 1. Y este 1 no tiene con qué operarse, tenemos el 1 solito. Y si hicimos bien la operación, deberíamos de tener una salida de 3 bits, como lo vimos anteriormente. Tenemos 1, 2, 3, 4,
5 y 6 bits de salida. Por lo tanto, revisamos esto de aquí y según esta operación necesitamos 6 bits de salida. Comprobamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, nuestra operación es correcta. En dado caso de que aquí, en lugar de haber un 1, no hubiera nada con qué operar, ¿cuál va a ser el bit o el valor de bit de mi salida? Pues, si no tiene valor de salida y no se hizo operación, automáticamente tendría que ser un 0. Pero, pues este no es el caso. Ahora que entendimos bien cómo es que se hace esta operación o cómo es que llegamos a este proceso, haremos lo mismo, pero ahora en Proteus. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, todas estas compuertas AND, lo único que hacen es hacer la primera operación. Ya saben, A0 por B0, A0 por B1 y A0 por B2. Que esto es exactamente lo mismo que tenemos aquí o en nuestra operación original. Y volvemos. Ahí está. Es lo que están haciendo las compuertas AND. Este por este por este y este por este de aquí. Por esa razón, en el circuito los manejo así. A0, este es A0 y B0. A0 sigo teniendo la misma salida, pero ahora con B1. Y lo mismo, A0 con ahora B2, que es el que tengo aquí. Las siguientes tres compuertas manejan ahora, nos desplazamos a la salida de A1 con B0, A1 con B1, A1 con B2 y así sucesivamente con las demás compuertas. Por eso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 productos parciales. ¿Cómo comprobamos que son correctos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 productos parciales. Por lo tanto, seguimos bien con nuestra lógica. Ahora sí, viene lo importante. Vimos que este de A0B0 pasa directo, por eso esta AND no tiene ninguna operación con la cual realizar su primer suma. Ahora bien, tenemos A0B1, A1B0. Estos dos se tienen que sumar y el resultado se maneja aquí. XOR para hacer la suma, la salida pasa directo y aquí manejamos el acarreo. ¿Sale? Ahora venimos con nuevamente el rollo de un gran sumador, un sumador completo, donde tenemos dos compuertas XOR, dos AND y un acarreo. Que estas mismas las voy a manejar de este lado para que no nos compliquemos. Yo les recomiendo que primero hagan su sumador, bueno, su half adder o semisumador y su full adder o su sumador completo los tengan aquí arriba. Y ya lo único que ustedes pueden hacer es directamente aquí en copiar al portapapeles, le dan pegar desde el portapapeles y ya, solamente habrían que cambiar las entradas para no tener que estar ensamblando el circuito uno por uno. Y esto de aquí hace el proceso de la suma que nosotros queremos realizar. Este esquema mantiene la lógica de nuestra suma que tenemos aquí. Lo que hicimos hace rato de este más este y el resultado más el acarreo es lo mismo, solamente que con tantos circuitos y con tantas compuertas se pierde un poquito la lógica o el sentido, pero es lo mismo. Por ejemplo, tenemos aquí un semisumador y este semisumador tiene que recibir el producto de la suma de A0B2 con A1B1. ¿Cómo comprobamos que esto sea correcto? Vámonos a nuestra multiplicación. A0B1, A1B0. Y es la que tenemos aquí. Una vez que se hace la operación aquí con la XOR,
nos desplazamos, lo mismo necesitamos utilizar el acarreo. ¿Para qué? Para que sumados estos me dé el valor de acarreo y se desplaza a la siguiente. Ahora, por ejemplo, ¿qué hago con estos que son 3 valores más el acarreo? Ahí es donde entra el sumador completo. Por ejemplo, el sumador completo necesita primero obtener la suma de A0B2 con A1B1. Esta salida que es la entrada a nuestro sumador completo. Si seguimos este cable, tenemos A0B2, que es el que tenemos aquí. La siguiente entrada que es B, A1B1, ahí está. Lo que dé como resultado, se le va a sumar el acarreo que haya salido de aquí. ¿Y cómo se obtiene el acarreo? Utilizando la compuerta AND A0B1 con A1B0. Si nosotros nos vamos aquí al sumador completo, tenemos el carry de salida de la operación anterior que se conecta a la salida de la primera XOR. ¿Ya lo vieron? Esta operación en conjunto también necesita evaluar el acarreo de estos 3 bits. El siguiente bit es A2B0. Lo buscamos aquí, A2B0. Este A2B0, vieron que se conecta también con la salida de la primera suma, que es A0B2, A1B1. Una vez que se obtiene esta suma, su resultado o su salida se tiene que sumar con A2B0. Se obtiene la salida y esta suma de estos 3 tiene que tomar el acarreo de la operación anterior, sea 0 o sea 1. Aunque 0 no tenga un valor, es importante llevar esa lógica del acarreo, porque en caso de que el acarreo sea 1, no podemos manejarlo vacío. Entonces, una vez que se sumaron estos primeros 2 bits y luego el tercero, se le tiene que, a su salida, sumarle, como ven acá, un CIN o un carry de entrada. ¿De dónde viene ese carry de entrada? Bueno, de la operación anterior, que lo desplazamos y entra aquí. Ahora sí, se sumó a 0B2, a 1B1, a 2B0 y el acarreo. Ahora sí, ese bit se puede desplazar por su cuenta hasta el siguiente circuito o lo que vayamos a hacer. ¿Y cómo rayos obtengo los acarreos de estas 3 operaciones? Porque vieron que la salida anterior era un valor que se muestra, que digamos que esta es la salida original, que sería 0, y 2 acarreos. Bueno, se obtienen de la siguiente manera. La operación y su salida de la suma de A0, B2, A1, B1, esa salida más el acarreo de la operación anterior, por eso aquí tengo CINT, que es el acarreo de entrada. Estos dos juntos me van a dar un primer acarreo. Y el segundo acarreo o el segundo carry se obtiene de directamente hacer la operación A0B2, A1B1. Ahora, estos dos tienen que sumarse con una compuerta OR. Una vez que se suman el acarreo de la operación más el acarreo de la operación anterior o del bit anterior, ya tenemos el siguiente carry de salida. Está, sí aparenta ser un poquito difícil verlo el esquema o el flujo, pero veámoslo de la siguiente manera.
para que nos vayamos al cierre y no se extienda un poquito más. Tenemos en todas las salidas 1. Por lo tanto, todas las salidas aquí tienen que ser 1. Rojo significa 1. Ahí está. Ahora sí. Si volvemos a lo que teníamos anteriormente. Ahí está. El primero pasa directo. 1 y no hay nada con qué operar. El siguiente, A0B1, que es este de aquí, A0B1, A1B0, que es este de aquí, se suman. 1 más 1, su salida es 0. ¿Por qué? Porque en las reglas que habíamos colocado aquí hace rato, sabemos que 1 más 1 nos debe de dar 1, 0. El 0 es el que se coloca y el 1 el que sale de acarreo. 1 más 1, 0. Y el acarreo que dice aquí carry es 1. Entonces vamos bien. Ahora lo siguiente, entran 1 más 1, 0. Y su acarreo es 1. Pero ahora, por ejemplo, aquí, el acarreo que sale, o la salida de la suma anterior, que sería esta de aquí. Si su salida es 0, se tiene que sumar con el acarreo que se obtuvo. Entonces, 0 más 1, su salida es 1. Ahora, este 1 se tiene que sumar con el acarreo que se genere de esta suma, que en cuyo caso es 1 más 1, nos sale 0 de salida, 1 de acarreo. Entonces, 1 de la suma original más 1 de acarreo, su salida final es 0. 1 más 1, 1, 0. Y lo mismo, esta salida es 1. El acarreo es 1. Nuestra compuerta antes es una multiplicación. 1 por 1, 1. La operación anterior, la suma, un bit es 0 y el otro es 1. Se multiplican 0 por 1, 0. Ahora, si tengo 1 y tengo un 0 y lo sumo, el acarreo de salida es 1. Y el siguiente acarreo que tenemos aquí, que ya vieron que se marca aquí, acarreo 1, la salida 0, y aquí tenemos un siguiente carry. Sigue la misma secuencia, pero ya no para estos 3 bits, sino para estos dos de aquí, o estos dos productos. Que es lo mismo, si yo me desplazo más en el circuito, A1, B2, lo tenemos aquí, A1, B2, o sea, no se alcanza a ver porque están ahí los símbolos, pero ahí están. A1, B2, A1, B1, que es este de aquí, estos dos de aquí, todavía son unos, igual se tienen que sumar con el acarreo que haya salido anteriormente. Por eso, en su circuito o en su esquema utilizamos dos sumadores completos o dos sumadores grandes, por verlo de otra manera, porque estos llevan la suma estándar, que son estos dos, más el acarreo anterior, que es el carry de entrada, más aparte el carry que va a salir con el siguiente valor, que es el carry de salida que tenemos aquí. Y después de toda esta operación, ahorita utilizamos la multiplicadora de bits, tenemos que nuevamente hacer nuestras operaciones. Tenemos un full adder o un sumador completo, dos sumadores completos, tres sumadores completos y por último 1, 2, 3 semisumadores. Todos estos se pueden reemplazar por un simple esquema aquí de 1 y 2 sumadores, que el circuito ya existe, pero básicamente el circuito lo que hace es la misma secuencia y lógica que estamos haciendo aquí.
Solo que nos estamos quebrando más la cabeza. Y ahorita voy a explicar cómo funcionan estos para la salida. Nos dice que los bits son 1, 0, 0, 0, 1, 1. En ese orden, el primero es el bit menos significativo y por último el bit más significativo. Entonces, si yo me voy aquí a binario y multiplico 1, 1, 1, que dice que en decimal es 7, por 1, 1, 1, que también es 7, el resultado en decimal es 49, se cumple. Y dice que la secuencia de bits tiene que ser 1, 0, 0, 0, 1, 1. Si empezamos a leer de derecha a izquierda como se lee binario, y en este caso de arriba hacia abajo, comprobamos. Rojo es 1, azul 0. 1, 0, 0, 0, 1, 1. Y su salida en decimal es 49. Comprobamos eso y tenemos de este lado el 4 y el 9. Ahora bien, ¿cómo rayos convierto 6 bits a una salida en BCD, que se va a encargar de convertir 4 bits a una señal de un display de 7 segmentos? Para eso se utiliza este circuito o este integrado 4511, 4511, que lo único que hace es convertir una señal BCD de 4 bits a un display de 7 segmentos. Pero antes de hacer eso, ¿cómo separo esos 4 bits para las unidades, 4 bits para las decenas, si mi salida es de 6 bits binarios y no BCD? Bueno, se utiliza este integrado que es una ROM 27C64. De este lado aquí tengo todos los componentes que se utilizan. Me encargaré de colocarles una foto para que lo vean. Y para que su funcionamiento pueda hacer toda esa configuración, lo que se necesita es cargar un archivo .exe. Ese archivo, ¿qué se va a encargar de hacer? Si le dan doble clic a ese componente o a ese integrado, les aparece aquí que busquen el archivo que necesitan, ¿no? Yo igual en la descripción voy a colocar el archivo para que lo puedan descargar de forma directa, que es este, rumbcd display.exe. Este archivo, si nosotros lo queremos visualizar, lo que contiene es lo siguiente. Aquí está. No es como que esto se pueda hacer escrito a memoria, porque pues todo esto lo que se encarga de es hacer las operaciones lógicas en la ROM para, si la salida que obtiene son 6 bits, la transforme en 8 bits tipo BCD. 4, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 para las unidades y 1, 2, 3, 4 para las decenas. La entrada de los bits se coloca como nos indique nuestra salida, del menos significativo al más significativo, ¿vale? Y las salidas que se obtengan, las primeras 4 en la secuencia que tiene, o sea, del 0 al 3, son para las unidades. Y del 4 al 7 son para las decenas. Y ya una vez obtenidos estos, se conectan de forma descendente. O sea, el 0 con la primera entrada, el 1 con la segunda, el 2 con la tercera y el 3 con la cuarta. Ya esta conexión de este integrado 4511, pues el AMTES, el BLI son a BCC o a una fuente de alimentación, y el LE o el STB va conectado directamente a tierra. Se colocan pues unas resistencias para que mantenga el flujo aquí, no se nos queme el display, y ya solamente se coloca el display que nosotros solicitemos. Está demasiado extenso. Son mucha lógica detrás de hacer este proceso y este desarrollo, porque genuinamente se puede resolver directamente con 2 circuitos que hacen la sumatoria, que ya no se necesita más. E inclusive si ustedes lo buscan en internet, se darán cuenta que, por ejemplo, aquí es el mismo, ¿no? Que marca con 2 sumadores o 2 integrados que son los sumadores. Esto igual tiene un integrado y se encarga de hacer las sumas, ¿no? Y esto es más simple, son solamente 2 bits y un display, que igual se puede hacer con compuertas lógicas.
no se necesita gran profundidad para poder desarrollar eso. O sea, todo esto que está aquí es lo que hace ya el circuito sumador, que es este, ¿no? El 74LS284 o 28, según sea el caso. Y visto de otra manera, esta es más o menos la secuencia que sigue. Tenemos 3 bits de entrada del número 1, 3 bits de entrada del segundo número, y aquí está toda la lógica de nuestras operaciones. Voy a ver si encuentro el esquema, si no para colocarlo después como imagen, para que lo utilicen como referencia de cómo hace este proceso de la sumatoria de todos los bits. Es más o menos así el esquema, solo que pueden darse cuenta que en este de aquí está utilizando en todos los aspectos un full adder, ¿no? Un full adder o un sumador completo, el FA, el full adder, que es este grande que tenemos aquí. No hay necesidad de utilizar todos estos, podemos utilizar también un semisumador, que es lo ideal, ¿no? Voy a buscar la imagen para que la adjunte antes de que termine el video, para que lo puedan ver y puedan seguir el esquema. Espero pueda ayudarlos un poquito con este problema, este proyecto. Es bastante largo, está bastante extenso. Se puede simplificar muchísimo más, inclusive hacerlo directamente con un microcontrolador, un Arduino que se encargue de obtener las entradas de un producto y él mismo se encargue de hacer la suma y ya, ¿no? Pero pues es importante entender bien cómo funciona la lógica, desde cómo plantearlo como si fuese una operación o una ecuación, hasta desarrollarlo en un esquema o en un circuito con puertas lógicas. Así que lo único que les puedo mencionar antes de que termine es repasen bien las tablas de verdad de la AND, OR y XOR. Y en el diagrama que les ponga al final, vean bien cómo mantiene el esquema de las entradas y las salidas, porque eso es muy importante. ¿Vale? Sin más por el momento, es que es demasiado extenso el video, pero creo que lo expliqué de la mejor manera que se podría haber visto. Dando bien a detalles cómo rayos salen cada una de las operaciones y no dejarlo tan vacío. De todas maneras, si hay algún problema con este proceso o hay algo que no se haya entendido al 100, no duden en hacerlo saber, colóquenlo en los comentarios y me encargaré de resolver esas dudas, ¿no? Si no es por el momento, eso sería todo. Y en este grupo, en este canal o en este enlace de videos, me encargaré de subir prácticas así similares. Yo estoy más enfocado en la ingeniería en sistemas para los que estén interesados en a lo mejor aprender algo de programación o afinar detalles o conocer trucos o herramientas de programador. Me encargaré de subirlas aquí. Espero que estés interesado y si no, pues espero que este video te haya ayudado en lo que necesites. Sin más por el momento, les deseo éxito en su proyecto, desarrollen bien la práctica y si necesitan algo, solamente dejen un comentario y me pondré en contacto. Hasta pronto. Para finalizar, este es el esquema que honor a quien honor merece. Este esquema yo no lo encontré, me lo pasó un compañero de mi mismo grupo con todo el aplauso y todo el honor a mi compañero Carlos Jesús, que está conmigo. Un abrazote, Charlie. Gracias por ayudarme con este esquema.